Venga, vamos a meternos de lleno en la historia secreta del deporte rey, porque sus orígenes tienen mucha más miga de la que parece. A ver, si pregunto de dónde viene el fútbol, casi todo el mundo dirá lo mismo, ¿verdad? Pero la historia de verdad, la historia real, es muchísimo más enrevesada y, bueno, más antigua de lo que la gente se piensa. Seguro que la historia que nos suena a todos empieza ahí, ¿no? En una taberna londinense en 1863. Esa es como la fecha de nacimiento oficial del fútbol moderno. El día en que unos cuantos clubes se sentaron en la Freemasons Tavern y dijeron, a ver, vamos a poner unas reglas claras de una vez por todas. Pero claro, esa es solo una parte. La clave está en entender que antes de que hubiera un reglamento escrito, lo que había era caos. Eran rituales, era violencia, una historia que se va miles de años atrás. Vale, pues vamos a empezar este viaje por esos juegos caóticos. Vamos a ver a sus antepasados medievales, que eran bastante brutales. Es que, fijaos en esto, es increíble. La escala de estos juegos era demencial. Olvidémonos de un campo de fútbol. Aquí el campo eran kilómetros de prados, ríos, bosques, lo que pillara. Y no jugaban 11 contra 11, no. Jugaban pueblos enteros unos contra otros. Esto era más una batalla campal que un deporte. Y claro, la violencia era brutal. La única regla no escrita era básicamente todo vale mientras no mates al del otro equipo. Llegó a tal punto que reyes, como Eduardo III de Inglaterra, los prohibieron. Les preocupara el desorden que se montaba, claro, pero sobre todo que los jóvenes se dedicaran a esto en lugar de a entrenar con el arco y las flechas para la guerra. Pero si tiramos aún más para atrás, la idea de darle patadas a una pelota en equipo es mucho más antigua y sus raíces están por todo el planeta. Mirad esto. No estamos hablando de un invento moderno, para nada. Es una práctica que viene de antiguo, con fines súper distintos. En China y Roma era un entrenamiento militar, pero en Mesoamérica, ahí la cosa era mucho más sagrada, mucho más ritual. Por ejemplo, el Cujú en China. Esto no tenía nada que ver con las batallas campales de Europa. Aquí lo que importaba era la técnica, la habilidad, la precisión. De hecho, se hizo tan popular que hasta los propios emperadores lo jugaban en palacio. Imagínate. Y luego está el caso de Mesoamérica, que es de otro nivel. El juego de pelota era un ritual religioso súper importante. La pelota de caucho era el sol. Y ojo, que el capitán del equipo que perdía a veces era sacrificado a los dioses. O sea, no era un simple pasatiempo, para nada. Era una forma de representar el cosmos, la vida y la muerte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de sacrificios humanos y batallas entre pueblos a lo que vemos hoy en un estadio? Pues para eso tenemos que volver a Inglaterra, al siglo XIX. Con la revolución industrial ya no había kilómetros de campo para jugar, y en los colegios de élite querían civilizar a los estudiantes que eran bastante brutos. La solución, el deporte organizado. Y de esa necesidad de orden nació esa reunión clave del 26 de octubre de 1863 en la Freemasons Tavern. El plan era sencillo, crear unas reglas que sirvieran para todos. Pero claro, no todos estaban de acuerdo. El gran punto de fricción fue el hacking, o sea, patear al rival en las espinillas. Unos decían que eso era parte del juego, otros que era una salvajada. Como no se pusieron de acuerdo en prohibirlo, un club, el Blackheath, se levantó y se fue. Y justo en ese momento nació la gran división. Por un lado el fútbol, por otro el rugby. Y de esa reunión salieron las 13 reglas fundacionales de la nueva Football Association, el germen del fútbol moderno. Pero ojo, que algunas de esas reglas originales nos sonarían rarísimas hoy. No había larguero, podías marcar a cualquier altura. Y lo más fuerte, no existía el pase hacia adelante. Si estabas por delante del balón, estabas en fuera de juego. El juego era básicamente regatear o pasar hacia atrás, un poco como en el rugby. Vale, ya con unas reglas claras el fútbol estaba listo para conquistar el mundo. Y lo hizo, pero no de forma oficial, sino gracias a la gente del Imperio Británico. La expansión fue súper orgánica. No fue una imposición. Fueron los ingenieros que construían vías de tren en Argentina, los marineros que paraban en puertos de todo el mundo, los estudiantes. Ellos fueron los misioneros del fútbol. Lo llevaban con ellos y lo plantaban en las culturas locales, donde echaba raíces. Un caso genial es el de Argentina. Al principio era un deporte de ingleses, pero cuando por fin ganó un equipo de criollos, de locales, fue como si el fútbol se fundara por segunda vez. Lo hicieron suyo, se convirtió en un símbolo de identidad nacional. Y algo parecido pasó en la India. En 1911, un equipo local, el Mohun Bagan, le ganó un equipo de un regimiento británico. Esa victoria fue mucho más que un partido, fue un golpe simbólico tremendo contra el poder colonial. Una forma de decir, podemos ganaros.
Y esto nos lleva a hoy en día, a una era en la que el fútbol es, desde luego, muchísimo más que un juego. Se ha convertido en una herramienta potentísima de lo que los expertos llaman poder blando. Es la capacidad de un país de influir en otros a través de su cultura, de su atractivo, y no a través de la fuerza. Y el fútbol, en eso, es un arma increíble. Así que hoy el fútbol es un lenguaje que todo el mundo entiende, una industria que mueve miles de millones y un escaparate para el orgullo de cada país. Su viaje, desde esos rituales ancestrales hasta el espectáculo global que es hoy, es en realidad un reflejo de nuestra propia evolución como sociedad. Entonces, ¿en qué ha quedado todo? ¿Sigue siendo un juego del pueblo o se ha convertido ya en una herramienta de poder global? Es una buena pregunta para hacerse la próxima vez que nos sentemos a ver un partido, ¿no creen?